por todo, incluyendo aún lo que parece malo para nosotros. Tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que aún parecen malas para nosotros, porque allí es donde se cumple lo que dice el apóstol en Romanos 8:28, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces la gratitud la expresamos así delante de los hombres, pero es importante pensar en cómo reconocemos nosotros a Dios y de qué manera expresamos nosotros la gratitud en la vida espiritual. Yo podría decir en esta mañana que reconocer delante de Dios o expresar delante de Dios un acto de gratitud sería basado en considerar que la vida que tenemos, que si hoy respiramos, que si hoy de pronto disfrutamos de una familia, que si hoy somos parte de la iglesia del Señor, que si hoy ya somos personas transformadas, que no somos los mismos del ayer, que veníamos cargados de tantos defectos, cometiendo tantos errores, eso se lo debemos única y exclusivamente a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, expresarle al Señor de pronto gratitud es el reconocimiento a Dios por la vida como un regalo. Amén. Gloria al nombre del Señor. La gratitud delante de Dios es nuestra respuesta a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, para adorar a Dios, para brindarle adoración al Señor, nosotros tenemos que primeramente saber quién es Dios. Amén. Tenemos que saber a quién vamos a adorar, a quién vamos a honrar. Por eso es importante reconocerle y entender la importancia de la gratitud. Se dice que la gratitud muestra su importancia o radica en su capacidad para cambiar o transformar nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver el mundo. Es decir, que cuando no se reconoce a Dios es imposible brindarle a Él un momento de gratitud. Hubo un hombre sabio que dijo, cuando cambies la forma de ver las cosas que ves cambiarán. Y yo creo que eso fue tomado de la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, de pronto, para hallar un reconocimiento delante del Señor, tenemos que conocerle, tenemos que saber quién es Él. Por eso es que el mundo a veces no reconoce a Dios. Por eso es que a veces muchas personas, después de obtener logros en la vida, se jactan y se dan golpes de pecho como hizo el rey Nabucodonosor, porque no reconocen que detrás de cada bendición está el poder de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de allá arriba. Nada podemos hacer nosotros si no está la bendición de Dios con nosotros. Entonces es importante, hermanos, presentarnos delante de Dios no solamente en la iglesia para darle gracias, aunque cuando el salmista motiva a la iglesia para que sea agradecida con Dios, los motiva para que lleguen con alegría. En el Salmo capítulo 100, en el versículo 1 al versículo 5, nos muestra la forma cómo debemos llegar nosotros a la iglesia. Cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor, yo creo que debemos venir con la mejor actitud. Amén, con la mejor actitud, con la mejor disposición y traer propósitos. Es decir, vengo al culto
no hacer parte solamente del culto. A veces hay quienes de pronto salen de la iglesia y dicen, oye, el culto estuvo aburrido. Pero hermanos, el culto lo hago yo individualmente. El culto, yo daré fe de cómo quedó el culto, de cómo le ofrecí, le rendí culto yo a Dios. De esa manera yo de pronto miraré el nivel del culto y diré si el culto fue bueno o fue malo. Gloria al nombre del Señor. Entonces David en el Salmo, él anima al creyente y dice, cantad alegres a Dios. Mire que no dice ni siquiera a la iglesia. Él dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Por qué no se refiere directamente a la iglesia, sino que generaliza y dice habitantes de toda la tierra? Por la sencilla razón es que nosotros los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios. Por eso en esta mañana el título de esta enseñanza es creados para adorar. Así que hermano, amigos, si de pronto usted no sabía esto, usted fue creado con ese propósito, para adorar a Dios. Lo que pasa es que la enfermedad del pecado trastornó todas las cosas y ha hecho que el hombre se aleje de Dios, ha hecho que el hombre se olvide de Dios, que no reconozca a Dios, que no reconozca que la vida es un regalo de Dios. Pero mire, a pesar de que Dios creó al hombre recto, así dice la Biblia, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 7, el versículo 29, así lo expresa Salomón, y él dice, una cosa he visto debajo del cielo, y es que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. A pesar de que el hombre se alejó de Dios, a pesar de que el hombre le dio la espalda a Dios, dejó de adorar a Dios, se olvidó por completo de Dios, Dios no se ha olvidado de nosotros. Porque aunque hubo destitución por causa del pecado, Dios no nos dejó así. Por causa del pecado, todos quedamos destituidos, dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor que la paga de ese pecado es la muerte. Pero Dios no nos dejó hasta allí. El apóstol dice, la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo de parte de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Bendito sea su nombre. De manera que nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios de esta manera, con alegría, reconociéndole a Él. Entonces dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová, no con tristeza, hermano, no como para agradar a los hombres. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y sigue diciendo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros reconocemos que estamos vivos y que respiramos es por Él, entonces hay una razón para decirle al Señor, Señor, gracias. Hoy voy a la iglesia a honrarte. Lo mínimo que puedo hacer, Señor, es postrarme delante de tu presencia en reconocimiento de que todo te lo debo a ti y por ello puedo yo adorarte, por ello puedo yo reconocer tu grandeza. Gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. Entonces, hermanos, para llegar a un acto de adoración a Dios, tenemos que reconocer que sin Él nada somos. Amén. Tenemos que llegar a Él de la mejor manera porque Él escudriña los corazones. Ahora miremos la adoración a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? A veces se confunde la adoración, ¿verdad? A veces, de hecho, a veces aquí en la iglesia se cantan los coros y decimos, bueno, ya cantamos coros movidos, vamos a cantar alabanzas de adoración a Dios. Y entonamos alabanzas suaves y pareciera que la adoración llega hasta allí, pero no, la adoración a Dios va mucho más allá. A Dios no lo adoramos solamente aquí en la iglesia, a Dios le adoramos con nuestra vida, con nuestro ser. Gloria al nombre del Señor.
Adorar a Dios es postrarnos ante Él, entregarle todo a Él, nuestras fuerzas, nuestros sentimientos, gloria al nombre del Señor, nuestras debilidades. A Él tenemos que entregarle todo. Bendito sea su nombre. Por eso es que el mundo no le responde a Dios. La palabra de Dios se predica por todas partes. Pero a veces no es fácil. A uno que le toca a veces llegarle a la gente, a veces no es fácil. Se encuentra uno con rechazos, gente que de pronto no se da la oportunidad ni siquiera de escuchar el mensaje de parte de Dios, sino que le cierra las puertas a Dios. Pero la Biblia dice que todo eso el hombre lo hace por ignorancia, ¿verdad? Pero también para el que está bajo ignorancia hay esperanza, porque nosotros también estábamos en esa misma condición. Y la Biblia dice, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por eso es que estamos predicando el evangelio, y por eso le llegamos a la gente, por eso soportamos a veces el desprecio, el rechazo, porque nosotros sabemos lo que está detrás de todo esto. El conocer a Dios tiene muchas implicaciones, hermano. Cuando la persona conoce a Dios, el enemigo se levanta y quiere presentarle todas las cosas de parte de Dios como cosa negativa, para que la persona no conozca a Dios, para que no honre a Dios, para que no adore al Señor. Y por eso el mundo rechaza a Dios. Pero un día se encontrarán con el Señor, ¿verdad? Un día el pecador se encontrará con el Señor, así como un día nosotros también nos encontramos con Él. Y que Dios bendiga y ayude a cada uno de los amigos, y todo el que se le predica la palabra logre entender y aceptarla, para que su encuentro con Dios sea ahora que está vivo. Porque a veces se estima que de pronto la muerte le pone un fin, un stop al ser humano, pero no es así. La muerte no es el fin del ser humano, amigos, si no lo sabías. Cuando llegamos al día de la muerte se inicia la eternidad para nosotros. Lo que pasa es que usted y yo podemos sí elegir ahora dónde podemos pasar la eternidad, porque hay dos lugares donde se va a pasar la eternidad. Un lugar glorioso que Dios ha hecho para cada uno de nosotros en los cielos, pero para ello se requiere una preparación espiritual, porque no de cualquier manera se entrará al cielo. Al cielo entrará gente limpia, con corazones limpios, gente que haya aprendido a adorar y a reconocer a Dios. De otra manera no se irá al cielo. En el 1 Corintios capítulo 6, 9, versículo 6, si no estoy equivocado, ahí hay un listado, o 6, 9, 1 Corintios 6, 9, hay un listado donde podríamos nosotros pensar y analizar la necesidad que tenemos todos de honrar y dar el primer lugar a Dios en nuestra vida. Mire, para que de pronto el que piensa que es fácil vivir y morir e irse para el cielo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y allí sigue una lista: los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, hermanos, y de ahí en adelante hay un listado grande. No entrarán al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos hay que reconocer a Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador. Bendito sea el Señor. Pero hoy se rechaza, hoy se cuestiona al evangelio. Hoy muchos le cierran el corazón a Dios, pero en la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Aleluya, y es importante que toda rodilla se doble ahora. Es importante que toda lengua confiese ahora que Jesucristo es el Señor y que Él merece toda adoración, toda alabanza y todo reconocimiento.
Aleluya. Adorar, hermanos, consiste en una entrega total a Dios. Adorar a Dios consiste en entregarnos por completo a Él. Esta palabra adoración a veces la utilizan los novios, ¿verdad? Y a veces se dice, te adoro. Pero yo quiero decirle de pronto a algún novio, una novia, que hay otras palabras bonitas para usarlas. No le diga te adoro, porque adorar significa amar al extremo. Pero hay que la novia la deje plantada un día para que dice a mí más. ¿Verdad? Entonces no podemos decirle te adoro. Esa palabra adoración tiene un significado muy grande, muy profundo. Aleluya, que solamente le corresponde al Señor, porque Él es el único digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación, de todo reconocimiento, de toda adoración. Aleluya, a Él es el único que hay que adorar, no hay otro a quien adorar. Hermanos, nosotros, los seres humanos, miren, nosotros fuimos creados para adorar. Lo que pasa es que a veces el hombre adora equivocadamente. Adora lo que no debe adorar. Hay quienes de pronto adoran animales, ¿verdad? Porque los tienen como su Dios. Pero todo eso se atribuye a la lejanía del hombre hacia Dios. Porque es que Dios se dio a conocer desde el principio. A través de obras se mostró allá en Israel, pero los mismos judíos rechazaron al Señor. Y si nosotros analizamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1 del libro de los Romanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por eso el mundo vive en una necedad. Dice, honrando a las criaturas antes que al Creador. Y eso lo estamos viendo nosotros ahora. Jesús, un día, ejerciendo su ministerio, Él le había dicho a sus discípulos, a los que había comisionado para predicar el evangelio, Él les dijo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. Él decía, yo voy a llegar allá donde los gentiles. Yo personalmente voy a llegar. Y dice la palabra del Señor que un día llegó a un monte donde estaba un pozo que había hecho Jacob para tomar de allí agua. Y dice la Biblia que cuando él llegó allí encontró a una mujer sacando agua del pozo. Y el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y esta mujer le dice al Señor, ¿cómo siendo tú judío? Mire, colocó como barrera la relación entre los samaritanos y los judíos. Y le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Acaso tú desconoces que la relación entre judíos y samaritanos no es la mejor? Pero el Señor como vino fue a sacar al hombre, a quitarle ese velo espiritual para que le honre y le adore a Él. Entonces el Señor le dice a esta mujer, mujer, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna. Te daría agua viva. Pero esta mujer no entendía el lenguaje del Señor Jesús. Y Él comenzó a predicarle el evangelio, a hablarle el evangelio de la salvación. Entonces esa mujer se siente confundida y le dice al Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Hasta el día de hoy nosotros adoramos a Dios en este monte. Y ustedes los judíos nos vienen a confundir a nosotros diciendo que la salvación viene única y exclusivamente de allá de los judíos. Comienza a decirle al Señor y el Señor Jesús le dice a esta mujer, mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis.
Nosotros adoramos lo que sabemos porque verdaderamente la salvación viene de los judíos. Gloria al Señor. Y le dice el Señor a esta mujer: mujer, viene la hora cuando ni en este monte ni en el mismo Jerusalén adorarán al Padre. Gloria al Señor, porque el Señor estaba abriendo una puerta para que el mundo entero, para que Colombia, Venezuela, Aruba, todos los países puedan conocer al Señor y puedan adorarle. Gloria al Señor, puedan honrarle. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces el Señor le dice a esta mujer: Dios está buscando adoradores que le adoren, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, hace como un mes atrás estuvo aquí el hermano Andrés Díaz y él nos enseñó en una escuela dominical acerca de la verdad verdadera, ¿verdad? Y el Señor dice aquí que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es que a veces le podemos adorar al Señor en una verdad procesal. Porque es que hay dos verdades, y eso lo enseñaba el hermano. La verdad verdadera y una verdad que se le conoce como verdad procesal, donde de pronto en los juzgados la utilizan para defender a un acusado y donde de pronto cualquiera de nosotros la podría organizar para pasar el paso, para quedarle bien a alguien. Entonces uno puede decir una verdad toda mezclada. Entonces el Señor no quiere que el hombre le adore con una verdad mezclada, porque Él lo conoce todo. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe de qué manera nos estamos rindiendo ante su presencia. A Dios nadie lo engaña, hermanos. Dios lo conoce todo. Así que Él sabe desde el momento en que usted entra por esa puerta, desde el momento en que yo entro por esa puerta, el Señor sabe con qué disposición hemos llegado a este lugar, de qué manera hemos llegado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es importante que nosotros vengamos con la mejor disposición. Que lo hagamos con alegría, como dice el salmista. Que si vamos a alabar al Señor, alabe al Señor con alegría. Porque a veces uno está en medio de la alabanza y estamos cantando y el pensamiento está por allá. Pero qué bueno, hermano, es entender que la alabanza transmite un mensaje de adoración a Dios. Como ahorita cuando cantábamos Todo se lo debo a Dios, yo les invitaba a ustedes que meditaran en la letra de esta alabanza con la finalidad de reconocer de que verdaderamente hay razones poderosas para adorar a nuestro Dios. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya, aplauda, hermano, la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es llegar a los pies de Dios reconociéndole por lo que Él es, ¿verdad? Usted sabe que a veces hay personas que llegan al evangelio a través de una enfermedad y le ponen a veces condiciones al Señor y dice: si el Señor me sana, me vuelvo evangélico, ¿verdad? Si Él me sana, me vuelvo evangélico. Pero la voluntad de Dios es perfecta, hermanos, y Él tiene todo el poder para hacerlo, para sanarnos. Pero como su voluntad es perfecta, entonces Él decide si sana o no sana a la persona. Si la persona llegó por una sanidad y se murió, eso no quiere decir que Dios no pueda sanar. Dios puede sanar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender la voluntad del Señor. A veces de pronto se muere un cristiano y dice: oye, pero ¿por qué pasa eso con los cristianos si oran, si están constantemente buscando a Dios, y por qué se mueren? Así está establecido, ¿verdad? Hebreos 9:26 dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres, cristianos o no cristianos, ¿verdad? De la manera que está establecido para todos los hombres.